Un saludo para todos, les habla David Villán desde AdCap Colombia y les invito para compartir este video de perspectivas para los mercados accionarios para la semana que empieza entre el 17 al 22 de octubre. Estas dos imágenes nos muestran algo relevante para empezar la semana. Por un lado, la perspectiva de la OPEP, en donde ha anunciado que previo a su reunión formal de finales de noviembre, estará realizando reuniones adicionales y ya se habla de una nueva reunión después de que esta semana se reuniera con Rusia. Se habla de una nueva reunión a finales de octubre entre la OPEP y la no OPEP, incluido Rusia en este caso. También la perspectiva de los bancos centrales es algo que sigue manteniendo la tendencia, sigue generando perspectivas de alguna manera positiva en los mercados. Por un lado, Estados Unidos, por otro lado, Japón y por otro lado, Europa. De esta manera entonces empezamos con nuestro primer tema y es el comportamiento de la renta variable a nivel internacional. Vemos cómo en Estados Unidos el Standard & Poor's retrocedió 0.96%, mientras el Dow Jones retrocede el 0.56% en la semana. Esta semana lo más importante de este sector de la geografía estuvo relacionado con el incremento de las perspectivas de subida de tasas para el mes de diciembre. Ya para la fecha de hoy estamos en una expectativa de que la subida en el mes de diciembre se haga con una expectativa que ya supera el 65%. Y es que precisamente esta semana se generaron las minutas de la Fed y en medio de esto también hubo conversaciones y comentarios tanto de Janet Yellen como de miembros de la Fed, en donde se ve claramente un sesgo alcista y un sesgo de fortaleza en la economía que da la idea de que ya sería el momento para generar una subida de tasas, la cual esperamos entonces sea en diciembre. También se conoció el dato de peticiones de desempleo con 246.000, la cifra que marcó, siendo un dato que también evidencia crecimiento y evidencia fortaleza. Por el lado de América Latina, Brasil creció el 1.85%, Chile creció el 1.57% y Colombia retrocede el 0.16%, en medio de que está buscando el índice tratando de encontrar soporte a los retrocesos que ha venido haciendo semanas anteriores. Por el lado de Europa, el DAX crece el 0.85% en la semana, el FTSE el menos 0.44% y el IBEX crece el 1.67%. Por ese sector de la geografía, los temas relevantes están asociados a la incertidumbre con el Deutsche Bank y con la deuda que tiene con Estados Unidos y con la incertidumbre que genera la posible ayuda o no de parte del Banco Central frente a esta necesidad que tiene el Dodge o el camino que podría seguir la compañía. Esta incertidumbre precisamente ha generado volatilidad en los mercados y también se une a la volatilidad del Brexit que ha vuelto a sonar nuevamente en estos últimos días, donde se han dado expectativas de qué podría pasar nuevamente al invocar el artículo y al generar nuevamente necesidades sobre volver a invocar el artículo y a generar nuevamente lo que tiene que ver a razón del Brexit y la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Así que esto genera también de alguna manera volatilidad, incertidumbre y genera ciertos movimientos no solamente en los mercados de acciones, sino también muy importante en los mercados de monedas, en las monedas respectivas, en la libra, en el euro, que también se ha visto la volatilidad y los movimientos importantes. Por el lado de Asia, el Nikkei en Japón retrocede el 0.25% en la semana, mientras que en China el Shanghai crece el 1.97%. Por este sector de la economía, lo más relevante es destacar los datos mixtos que tuvo China, en donde por un lado la parte negativa estuvo asociada a que las exportaciones tuvieran un retroceso del 10% y en donde se ve que el consumo interno todavía no genera un crecimiento importante. Y por el lado positivo se destaca la inflación, el crecimiento en el indicador de inflación, el indicador de índice de precios al productor también, en donde precisamente la inflación que se esperaba sobre 1.6
0.9%, salió un dato por encima del mismo en 1.9%, generando un dato positivo que también movió los mercados, que también movió las bolsas y que también movió los commodities, en especial el petróleo. Es precisamente el tema final de esta parte, de esta primera parte, y mencionar que las perspectivas de petróleo hoy, que se ubica en WTI sobre el 50.35, es esperar que la continuidad de las reuniones siga generando una serie de rumores y una serie de conversaciones que puedan generar volatilidad adicional, pero con sesgo alcista y con sesgo de que el congelamiento de la producción sea uno de los puntos importantes a tratar durante las próximas semanas. De todas formas, los inventarios que esta semana tuvieron incremento y que venían de disminución en las últimas semanas atrás, pues también es otro de los temas a seguir. Las plataformas en Estados Unidos ya se están incrementando en la semana en 15 unidades. Y la producción de la OPEP registró en el mes que acaba de pasar, en el mes de septiembre, registró incremento, y un incremento que podría también estar asociado a que podría otra vez lo que es Irak, Libia y Nigeria estar adicionando barriles adicionales a estos casi 200.000 de incremento en la producción que tuvo la OPEP para el reporte de septiembre. Así que ese es el contexto que nos envuelve en el inicio de la semana, una semana que antes de empezar, de pasar al siguiente tema, llamar la atención que el día martes será importante a nivel económico, dos cifras que se van a conocer y que consideramos es uno de los temas más relevantes de la semana, y es precisamente el tema de la inflación en Estados Unidos, inflación mes a mes, el cambio de inflación en Estados Unidos, en donde la expectativa y el sondeo está en 0.3% versus el anterior que fue de 0.2%. Y también para ese mismo día se espera datos en China de producción industrial por un lado y también el PIB anual de China, con lo cual se conocerá un dato relevante, importante, un PIB que se espera en 6.7% versus el mismo dato que se presentó en la cifra anterior. Así que este PIB será uno de los datos también importantes a conocerse el día martes. En el foco de renta variable en Estados Unidos, llamar la atención que ya empezamos la temporada de resultados, una temporada de resultados que empieza siempre con Alcoa y que de alguna manera mide la temperatura de lo que van a ser los resultados durante la jornada o durante toda la temporada que empieza. Así que estos resultados de Alcoa precisamente generaron disminución en ingresos, disminución en utilidades, cerca de un 2%, unas cifras menores. Así que dan una idea de datos que no fueron en el primer reporte de esta primera empresa positivos, y que hoy estamos también con que ya han reportado 34 empresas de las 500 del Standard & Poor's, y que de estas 34 empresas, el 79% de las mismas, sus ingresos y sus utilidades han superado las expectativas. Esto por un lado es importante teniendo en cuenta que las expectativas de por sí están un poco menores a las cifras normales, pero y que por lo general durante el año hemos visto que los resultados han venido superando las expectativas. Pero es importante tener en cuenta también que a pesar de que superan las expectativas, llevamos 5 trimestres consecutivos, y este podría ser el 6º trimestre consecutivo en que los resultados corporativos son menores que el comparativo respectivo anual de cada uno de los trimestres. Eso quiere decir que a pesar de superar las expectativas están colocadas en términos o en montos o en valores relativamente bajos, y que por ello, digamos, se genera este crecimiento por encima, pero que el corte trimestre con trimestre sigue siendo un trimestre que podría completarse el 6º trimestre consecutivo de resultados negativos por debajo del comparativo anual. Así que muy atentos a lo que van a seguir dando todo lo que son las siguientes semanas en términos de resultados.
esta semana nos parecía importante ver lo que iba, y el mercado estaba muy atento a lo que iban a hacer, sobre todo las empresas financieras. Por un lado, lo que fue JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, y donde se iba a medir por un lado la parte de la parte financiera a nivel de préstamos y también la parte de banca de inversión. Precisamente Wells Fargo tuvo resultados por debajo de las expectativas y por resultados con retrocesos, mientras que JP Morgan y Citigroup por el lado de banca de inversión generaron tanto ingresos como utilidades por encima de las expectativas. Y esto terminó siendo un dato positivo al cierre del día viernes y un dato que terminó también empujando y generando un impulso en la renta variable en el Standard & Poor's en Estados Unidos y que fue bien visto y fue percibido de una manera positiva para unos resultados que el mercado estaba bastante atentos a cómo iban a salir. Es así como entonces esta semana tenemos un cierre sobre 2.132 puntos en el Standard & Poor's, 2 semanas de corrección. Esta semana fue importante, sobre todo al inicio y mitad de semana, y en donde nos ubicamos en el rango que esperábamos, cerca de los 2.130 puntos, y ahora nuestro soporte se ubica sobre 2.113 puntos, y esperamos nuevamente un rebote sobre y un movimiento alcista sobre los 2.150 a 160 puntos. De todas formas, nos parece importante llamar la atención que nuestra perspectiva de mediano plazo sigue siendo alcista, de continuidad de la tendencia alcista a un objetivo de los 2.248 puntos en el Standard & Poor's. La variación semanal que nos muestra cada uno de los sectores nos muestra el sector de utilities creciendo 1.34 y real estate creciendo 1.20, mientras que el retroceso estuvo en mayor proporción por el lado del sector salud 3.2, home builders 1.81 y materiales 1.19. Se destaca que a nivel anual, 12 meses, todos los sectores están creciendo, a excepción del sector de home builders, que tiene un retroceso de 5.64 en el término de los 12 meses. Nuestra balanza de renta variable sigue con la perspectiva que hemos venido manejando. Por un lado, la parte positiva enfocada por la liquidez de bancos centrales, la perspectiva de una sola subida en tasa de la Fed versus las 4 que anunciaba a inicio o a finales del año anterior. Precios de petróleo que esperamos se mantengan cerca de los $48.50 por barril. Inclusive ahora con las reuniones de la OPEP podríamos estar hablando de cerca de niveles de 52 y 53. Indicadores macroeconómicos que tienen un sesgo positivo en términos generales y dividendos en acciones que tienen una mayor tasa, mayor rendimiento que la tasa de los rendimientos de la renta fija, con lo cual puede generarse mayor apetito por equity que por renta fija. Por el lado negativo, China, la incertidumbre que genera como tal, el dólar fuerte que también presiona la renta variable, el déficit de financiación corporativa y los resultados corporativos que por quinto trimestre consecutivo han venido siendo menores a su comparativa anual y esperemos a ver cómo van a empezar a salir los que estamos recién empezando en esta semana. Por el lado de la renta variable en Colombia, tenemos una renta variable que cerró en el Colcap en 1.346 puntos. Como vemos, la semana nos mostró una semana de indecisión. Realmente el mercado no tiene todavía un camino y una dirección clara hacia dónde seguir. Llevamos básicamente 3 semanas de indecisión, de niveles muy laterales, y en donde, si bien han habido movimientos en algunas acciones puntuales, pues el término y la proporción nos genera una idea más de lateralidad y un índice que está esperando también por un lado lo que va a ser la decisión frente al proceso de paz y el camino que se genere a raíz de ello, y también muy importante la reforma tributaria, a esperas de que en la semana que estamos empezando ya hayan avances mucho más importantes y que ya se presente la reforma tributaria o se genere y que pueda tenerse un poco más de claridad frente a lo que el mercado está esperando y sobre todo el mercado a nivel internacional, los inversionistas extranjeros. Entonces, tenemos un Colcap cerrando en 1.346 puntos, nuestro soporte lo ubicamos sobre 1.308 puntos.
Nuestros movimientos en la semana esperamos unos movimientos que de generar el soporte que esperamos lo ubiquen el call cap entre 1360 y 1370 puntos y nuestro target lo ubicamos sobre 1420 a 1430 puntos mediano plazo. Esta semana entonces un índice que retrocedió el 0.16% con movimientos importantes en algunas acciones, Canacol que subió el 3.79, Celsia 1.3 y ISA 1.1%, mientras que los retrocesos estuvieron por el lado de Banco Bogotá 2.1%, Cemex 2%, Con Concreto 1.8% y Grupo Argos Preferencial 1.7%. Por el lado mensual, el índice corridos 30 días ha generado un retroceso del 1.98, en donde las acciones que mayor movimiento alcista han tenido en los 12 meses han sido Canacol con 9.9, Ecopetrol con 3.1 y Semargos con 1.3 por destacar. Mientras que la parte negativa la encabeza Cemex 17%, Avianca 7%, Grupo Argos Ordinaria 6.1 y la preferencial 5.9 seguida de Aval 5.1%. Nuestra variable, balanza de renta variable nos ubica por el lado positivo, acciones que aún se están negociando en múltiplos por debajo de su media, fondos de pensiones extranjeros que han impulsado el crecimiento en el año, condiciones climáticas que han mejorado y que dan perspectivas positivas para ese sector de energía, una sola subida de tasa de la FED, precio de petróleo generando reacción positiva y resultados corporativos con tendencia a recuperación. De hecho, ya en 2 semanas estamos empezando, a finales, la última semana de octubre estaremos empezando la temporada de resultados corporativos locales, con lo cual tendremos mucho más color y mucho más detalle de lo que es el camino que viene a nivel financiero corporativo y obviamente a nivel de la parte de cotización de la acción con base en la inferencia que podemos hacer sobre esta parte financiera. Por el lado negativo, China también con incertidumbre, alta devaluación del dólar, en este caso, e inflación que presiona cifras que muestra desaceleración en Colombia desde un punto de vista de mediano plazo, medidas en el año que puedan incrementar un poco la presión tributaria en términos de las acciones y retrasos en proyectos de 4G que puedan llegar a presentarse. Los cambios de regulación que se esperan en el sector de energía, que ahí hay un punto importante que hay que tener el ojo, y el proceso de paz con incertidumbre a esperas de la reforma tributaria que se ha ido retardando de acuerdo a la decisión del proceso de paz que tuvo en su inicio la decisión del no. Bueno, por el lado corporativo y de calendario, previo a que empecemos ya una temporada mucho más activa en términos de resultados, esta semana solo tenemos dividendos o fecha para el día martes, pago de dividendos por parte de Nutresa con un valor de 41.50 pesos por acción. Y finalizamos entonces con nuestro tema de la semana, en donde vamos a hablar del análisis de la oferta de compra que hace Grupo Argos por Odinsa. En este caso, algunos puntos que nos parecen de una importancia alta para destacar. Primero, Grupo Argos, actual dueño de Odinsa, con un 54.75%, está adquiriendo o buscando adquirir y ha hecho todos los procesos ante la Bolsa de Valores y ante la Superfinanciera para buscar la aprobación de la adquisición del otro 45.25 restante a través de una oferta pública de adquisición. Una oferta pública de adquisición en donde los accionistas de Odinsa pueden decidir qué hacer, pueden tomar la decisión de vender su participación o pueden decidir no hacerlo. Así que es una decisión que van a empezar a tener que tomar los accionistas que tienen este 45.25 bajo las condiciones que se van a empezar a generar a partir de la oferta pública. Entonces, este monto tendría una transacción que estaría cerca a los 800.000 millones de pesos. Ese sería el monto cercano al cual estaría la transacción que debe hacer Grupo Argos para adquirir este 45.25%. Y esta adquisición va a ser de dos maneras.
una parte en efectivo y otra parte a través de acciones preferenciales. Desde el punto de vista de efectivo, la compañía ya ha hecho desinversiones, básicamente de venta de acciones de Grupo Sura y de Bancolombia, en donde ha recaudado cerca de 280.000 millones para el mes de cierre casi del mes de junio, en donde esos 280.000 millones ya le dan una parte importante de caja para satisfacer la necesidad que se tiene, y la compañía menciona que en caso de necesitarse liquidez adicional tienen alternativas para hacer desinversiones y buscar caja adicional. La otra parte va a ser a través de acciones preferenciales, en donde se van a entregar acciones preferenciales a los accionistas de Odinsa, y la forma en que se haría esta transacción sería en principio y desde este punto específico de la siguiente manera. Los accionistas minoritarios podrían pedir que se le pague el 100% de las acciones o del monto asociado en efectivo, 100% en efectivo para los accionistas minoritarios, o que no superen una proporción importante en términos de monto de acciones, casi 5.000, y para los accionistas con una mayor proporción de acciones que tienen, la transacción podría estar 50-50, es decir, 50% en efectivo y 50% en acciones preferenciales de Grupo Argos. Sin embargo, aquellos accionistas de Odinsa que deseen recibir una mayor cantidad del 50% en efectivo, digamos quieran recibir 60 o 70%, pueden hacer la solicitud y también es algo que pueden hacer los accionistas de Odinsa. Ahora, aquí vienen unas preguntas que nos hacemos todos, y es precisamente cuál va a ser el precio al cual se va a hacer la transacción de cambio de acciones entre acciones preferenciales de Grupo Argos y acciones de Odinsa. Entonces, un ejercicio que les queremos mostrar es un ejercicio basado en que, por un lado, hablando desde el punto de vista de la acción de preferencial Grupo Argos, tenemos dos escenarios. Partamos de que el día jueves 13 de octubre la acción cerró en 18.340 pesos y que bajo ese cierre nos da una idea. Obviamente el día viernes hace un retroceso la acción y hace un movimiento que la llevó a 17.780 y a retroceder 3.05%. Uno ve que la transacción podría hacerse al promedio en que ha transado en los últimos días. Entonces tenemos un promedio de referencia que es un promedio que suele mirar el mercado, como es la media de 200 periodos, y ubicamos entonces el precio de la acción en 17.500, y ese sería el primer escenario, que la acciones de preferenciales Grupo Argos se entregaran a valor de 17.500, mientras que el segundo escenario sería que no se mirara la media de 200 periodos, sino la media de 100 periodos, que se ubica en 18.000, así que las acciones de preferencial Grupo Argos se entregaran a un valor de 18.000 pesos por acción. Esto nos indicaría que frente a ese 18.340 estaría bajando en el primer escenario el 17.500 4.8% por debajo del precio de cierre del 13 de octubre, y para 18.000 sería una reducción del 1.9%. Miren ustedes cómo precisamente entre este rango fue la corrección del día de hoy, básicamente que les mencionaba que fue de 3.0%, y se ubica entre este rango precisamente de corrección que estimamos en donde podría ser la transacción inicial de preferencial Grupo Argos. Por el lado de Odinsa, lo que nosotros estamos viendo es que la acción que cerró el día jueves 13 de octubre en 9.000 pesos, siendo el precio más alto que ha tenido en todo el año, pero ha sido un precio que ya ha tocado en otros momentos durante el año. Así que esos 9.000 pesos nos dan una idea también de referencia, pero nuestra estimación estaría en que la operación para Odinsa se haría por un valor por encima de los 9.000. ¿Cuál valor sería por encima de los 9.000? En nuestra estimación sería el 9.400 pesos,
que fue precisamente el valor de la pasada transacción que se hizo entre Grupo Argos y Odinsa. Porque si nos vamos a los promedios móviles, pues una acción que tiene muy baja transaccionalidad, pues tiene unos promedios móviles muy bajos y no creemos que el precio de Odinsa para esa transacción esté por debajo de los 9.000 y si ubicamos el rango entre 9.000 a 9.400 creyéndole a ese 9.400. Eso implicaría que estaría un 4.4% por encima de esos 9.400 versus los 9.000 del cierre precisamente de la acción el día jueves. Esta combinación de, estas dos acciones entre Odinsa y Preferencial Grupo Argos nos da entonces, bajo los dos escenarios que manejamos, que el beneficio para los accionistas de Odinsa compuesto por estos dos precios podría estar en nuestro escenario 1, es decir, con la acción preferencial Bancolombia en 17.500, que se haga la transacción, será un beneficio compuesto para el accionista de Odinsa del 9.5%. Y si la operación se hace sobre la media de 100 periodos de 18.000 pesos para la acción de preferencial Grupo Argos, pues el beneficio para el accionista de Odinsa sería de 6.4%. Entonces, un beneficio bajo un primer escenario de un 9.5% para el inversionista, el accionista de Odinsa, y un escenario 2 de un 6.4% acerca de lo cual, pues en los dos escenarios habría un beneficio para el accionista de Odinsa de ejecutar la transacción. Ahora, otro aspecto que llama la atención y que piensa el mercado es cuál podría ser el efecto dilución, teniendo en cuenta que se van a emitir y se van a incrementar el número de acciones que tiene el Grupo Argos. En este caso, la dilución sería del 3.1%. Eso quiere decir que se van a incrementar en nuestra estimación, considerando bajo nuestra expectativa que el monto de acciones que se emitirían sería cerca de 450 millones de pesos para cubrir esta transacción de cerca de 800.000. 450.000 que valdrían a cerca de 25 millones de acciones. Estas nuevas 25 millones de acciones dentro de lo que implica el total de acciones de Grupo Argos entre ordinarias y preferenciales nos da una dilución entonces de un 3.1%. De todas formas, hay algo que también nos parece importante llamar la atención. Y es que cuando uno ve las utilidades que está generando Grupo Argos y ve las utilidades que está generando Odinsa, lo que piensa es que las utilidades de Grupo Argos se van a incrementar en la medida del valor de las utilidades de Odinsa. Así que nosotros estamos estimando que las utilidades de Grupo Argos se van a incrementar en un 1.2% versus las utilidades que ya ha venido generando anualmente, y ese incremento sería de cerca de un 1.2%, con lo cual también nos da una idea de comparación de que las utilidades se van a incrementar 1.2% y que por otro lado el efecto dilución de tener mayores acciones en circulación será de 3.1%. Recordemos que este efecto de dilución sobre todo se hace efectivo y lo ve el mercado desde el punto de vista de las utilidades que genera la compañía y los dividendos asociados que pagará al número de accionistas que tienen participación dentro de la compañía. Por eso es importante y por eso también la acción preferencial Grupo Argos ha generado correcciones. Básicamente esta gráfica nos muestra el resumen de lo que acabamos de mencionar en términos de precios. El promedio móvil de 200 periodos está en amarillo, 17.500 para la acción de preferencial Grupo Argos, y el promedio de 12 meses de la acción de preferencial Grupo Argos es de 17.160. Nuestra expectativa es que la acción preferencial Grupo Argos tenga una corrección entre este 17.500 y este 17.160. Y consideramos esta como, ya desde el punto de vista para un inversionista que quiera buscar oportunidades en esta compañía, una oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que nuestra valoración para la acción de preferencial Grupo Argos se ubica cerca de 20.000 pesos.
Este es el target que nosotros tenemos, con lo cual si estamos cerca de este sector para ejecutar compras, estaríamos con un potencial de valor de cerca de un 15 o un 16% en este movimiento alcista que podría ser la acción en el mediano plazo. Ahora, desde el punto de vista de Odinsa, miren ustedes cómo la acción cierra a 9.000 el día jueves, una acción que estuvo ya cerca de 5 veces en los últimos 12 meses en ese nivel de 9.000 y que también alcanzó a estar por los lados de 9.500 para el mes de septiembre del año anterior, para el primer semestre del 2015, perdón. Así que nuestro objetivo precisamente en preferencial Grupo Argos nuevamente 17.500 a 17.160 y Odinsa consideramos y estimamos la transacción se ejecutaría cerca de estos 9.400 pesos. Terminamos diciendo que un análisis comparativo de Grupo Argos y de Odinsa nos quisiéramos enfocar en unos ítems importantes y es primero el ratio de EV sobre EBITDA. El múltiplo EV sobre EBITDA nos muestra a Grupo Argos como una acción más cara que Odinsa, cerca de un 10-11% por encima del valor que tiene de Enterprise Value sobre EBITDA. Grupo Argos con 11.7 y Odinsa con 10.5. Por otro lado, también vemos a Odinsa como una empresa, en este caso, más rentable por ROE, por margen neto y por margen EBITDA que Grupo Argos. Y se destaca y muy relevante que los niveles de deuda de Odinsa son bastante altos, que son niveles importantes y que son niveles que Grupo Argos al adquirir a Odinsa va a empezar a tomar, a unir este view de alto endeudamiento que tiene la compañía de Odinsa. Entonces vemos una relación deuda-EBITDA de 6.7 versus la de Grupo Argos de 4.4. Vemos una relación de deuda-patrimonio. La deuda es 160% superior al patrimonio, mientras que Grupo Argos es 61%. La relación de estructura de capital de deuda, proporción de deuda sobre los activos, mientras el Grupo Argos tiene un 32%, Odinsa tiene un 52%. Entonces, vemos una adquisición que de todas formas, a pesar de los fundamentales y a pesar del crecimiento que Grupo Argos ve en Odinsa por los proyectos precisamente en infraestructura, pues también es una compañía que tiene unos niveles de endeudamiento y de apalancamiento altos y que en algún momento también tienen cierto view no tan positivo al mirar las cifras de endeudamiento que tiene Odinsa, empresa que está en este caso adquiriendo Grupo Argos. Y terminamos por mencionar una conclusión en términos de los flujos que se están haciendo en la acción de Grupo Argos. En la parte izquierda la acción ordinaria y en la parte derecha la acción preferencial, que es la que está sujeta a este evento. Por el lado de la acción ordinaria lo que vemos es que los extranjeros en el mes de septiembre incrementaron su compra neta, esos son flujos netos, así que el flujo neto de los extranjeros es comprador para la acción ordinaria, mientras que para la acción preferencial es casi neutro. Vean ustedes cómo está en casi un nivel neutro para la acción preferencial. Pero por el lado de los fondos de pensiones, mientras los fondos de pensiones tienen un perfil vendedor neto, los fondos de pensiones en el mes de septiembre vendieron la acción ordinaria de Bancolombia en montos netos. Por el lado de la acción preferencial, los fondos han estado comprando la acción preferencial de manera importante. De hecho, los fondos han estado comprando la acción preferencial Grupo Argos durante casi todo el año. Y esta es una foto que vemos en el mes de septiembre, pero que se repite en los meses anteriores al mes de septiembre. Bien, de esta manera entonces queremos hacer esa conclusión de lo que va a ser esta transacción. Es importante mencionar que los datos, las cifras precisas se van a dar a conocer muy pronto, en la medida en que ya se den a conocer al público y que ya la superfinanciera genere las aprobaciones respectivas para todo este proceso. Así que mientras eso pasa, nos parece importante tener en la mente cuáles pueden ser los niveles a los cuales se va a transar en nuestra estimación la transacción de intercambio tanto de acciones preferenciales del Grupo Argos como de acciones de Odinsa.
Bien, muchas gracias a todos. Como saben, es nuestro equipo de trabajo. Estamos muy atentos y sería muy bueno para nosotros escuchar cualquier comentario de parte de ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario. Si quieren ampliación de algún tema, con mucho gusto, están nuestros teléfonos. También escríbanos, nos pueden escribir cualquier correo y con todo gusto les enviamos este material o materiales adicionales que consideren les pueden contribuir a la gestión comercial. Muchas gracias para todos y un feliz inicio de semana.